XHU 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. XEU 98.1 FM presenta un programa solo para adultos. Noche con mayúsculas. Escuche y participe. Esta es su noche con mayúsculas. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a el Viernes de Misterio de la Noche con mayúsculas. Hoy es viernes 11 de diciembre del 2020. Soy Karina Cortés y me da mucho gusto saludarle a través del 98.1 FM de su radio y en internet en www.xeu.mx en este Viernes de Misterio en el que hablaremos de los chaneques. ¿Quiénes son estos misteriosos seres y por qué disfrutan de robarse y esconder a los niños? Es nuestro tema de hoy aquí en XEU, la U de Veracruz, y pues saludamos con mucho gusto a Juan Carlos Loyo en los controles y por supuesto invitamos al público a comunicarse al 229-2010-101 y vamos a tener hoy la presencia de René Irán, investigador del fenómeno OVNI y de los misterios del mundo, que ya está con nosotros en la línea telefónica. René, muy buenas noches, ¿cómo estás? Karina Cortés, buenas noches a todos y felicidades al XEU, que pasado mañana está de gala. Así es, 90 años ya. 90 años, y era un peque y ya se escuchaba ahí, andaba yo jugando carritos y ya se escuchaba. Algo así como escucha y aprenda, tempranito. ¿Te acuerdas mucho de Escucha y Aprende? Era como la trompeta, así, de levantarse. Sí, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que se aprendía algo. Y todavía, se escucha así, y como digo, lo soñé, no. Lo era, escuché y aprenda. O sea, es algo interesante, es un programa tan cultural, tan interesante, que a veces digo, ¿cómo es que no lo hemos grabado? Es como para tener grabado todo ese material, porque es sumamente interesante. Digo, ¿de dónde sacan tanta nota, no? Es extraordinario. Y todo lo que tiene aquí se ve, pero sí, escucha, pero es algo maravilloso, ¿no? Te voy a contar un secreto, René. A ver, dímelo. En www.xeu.mx ¿Ah, sí? hay una sección de podcast. Y allí en los podcasts puedes escuchar las veces que tú quieras, escuche y aprenda. Ahí ¿tiene un podcast? Ahorita te voy a mandar el enlace. Uy, qué bueno. WhatsApp, y ahí están los podcasts para que todo el público que quiere escuchar polémica, La Hora del Talento, periodismo de análisis, En Confianza, A Toda Ley, La Clínica, El Mundo de Philip y Escucha y Aprenda, ahí lo pueden encontrar. Los que me hacen reír, estos dos cuates que me hacen reír. Fallo y Artemio. Fallo. Buen día no tiene podcast ni La Noche con mayúsculas, pero ahí está también. Pero no, La Noche con mayúsculas no tenemos podcast. Hay que solicitarlo. Ojalá el público los pida. Por favor. Sí, por favor. Sí, hagan sus comentarios, porque son temas interesantes también, muy interesantes. De lo que vamos a hablar hoy, cosas investigadas Traigo material propio, Sí, investigación sobre chaneques. ¿Qué son los chaneques? Es un estado muy rico de chaneques. Los chaneques, bueno, los describen, te voy a decir así, son entidades que describen, y hay muchas personas a nivel mundial, pero bueno, ahorita me voy a ir aquí a Veracruz. Son pequeños, algunos tienen aspecto así como de anciano, algunos digo, otros tienen diferente forma. Me los han descrito con orejas puntiagudas, me los han descrito con sombreritos. Incluso si usted va a Orizaba, vayan ahí en la Casa de las Leyendas de Orizaba, y ahí se va a encontrar usted la recreación de una casita de un chaneque.
porque obviamente los chaneques, pues ¿de dónde sacan sus atuendos? Su ropita, sus sombreritos. Es probable que lo saquen de algo, no creo que vayan a una tienda, ¿no? Comercial. Yo no creo que lo parezcan así nada más, porque son físicos, han atacado gente, le avientan piedritas. Tengo testigos que los han visto de frente, aquí en Santa Fe, Veracruz. El caso de Ariel García, probablemente nos está escuchando por ahí. Él fue testigo, venía una madrugada, como es músico, pues él tenía que llegar ahí hacia Santa Fe, aquí muy cerca de Veracruz. Sí, claro. Pasando aquí en Tanza. Y Zona entonces, norte. en ese Zona pueblito, norte poniente, ¿no? ajá, ándale. En ese pueblito hay testimonios. Yo fui a buscar el caso de Ariel García, pero ahí me salieron varios personas que les avientan piedritas. Dicen, no, aquí nosotros en las láminas, de algunos casos que tienen lámina, cuando avientan piedritas ya sabemos que son estos chaneques que andan por el Sanjón, ahí por donde pasa el agua. Suelen salir de por ahí, de esa zona. Ahí está la gente, no me agrada, simplemente la gente está dando testimonios de la gente de los pueblos tienen esos testimonios, los han visto. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Ariel, que se topó con 5 o 6 chaneques de frente, no pudo entrar a su casa porque había dice que eran como a las 3 de la mañana, aproximadamente 3 de la mañana. Tenemos ya los primeros testimonios de chaneques, así que comuníquense con nosotros al 229-2010-101. Usted ha visto a los chaneques, los conoce, se lo robaron cuando eran chiquitos, jugaron con usted, lo iban a visitar, lo que quiera contarnos al 229-2010-100, porque de verdad, yo tengo un primo que vive allá en la cuenca de Papaloapan, que un día lo desaparecieron los chaneques. Más adelante les voy a contar esta historia. XEU, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Mire, me llamo Miguel González, de aquí Los Hortalizas. A mí de niño, tenía yo como 10 años, entre 10 y 12 años, y fui a Tenanespan. Entonces, mi abuelita tenía los palos de ciruelas coloradas, y yo me subí a cortar, y mi hermana tenía como 12 años, eran como las 10 de la mañana, y había un caminito que pasaba, de repente yo estaba en el mandil, a mi hermana le tiraba yo las ciruelas. En ese momento vi que dio la vuelta, botó todas las cosas y lo vi. Era como una persona, como un niño, como de 1 metro o 90 centímetros. Se me quedó mirando, estaba descubierto, era una belleza, los ojos blancos y las bolas así negras y los labios, vaya, muy bonitos eran. Entonces yo dije un chaneque, me bajé, pero me dominó el movimiento, no me dominó la mente. Entonces yo agarré a mi hermana y como era más grande que yo, y cómo pude, ya no volteé a verlo, sino como pude me agarré de la puerta y salió mi bisabuela. ¿Qué te pasa? Me dice, un chaneque. Pero sí, yo lo vi. Y son espíritus de naturaleza, lo que cuida el mineral de la naturaleza. Es como las salamardas, ese espíritu del fuego. Y las ondinas, que le dicen las sirenas, son los que cuidan el agua. Sí. Los cientos son el aire. Pero ellos, su misión es cuidar la naturaleza. Y se aparecen a los niños, a la gente que no es maldosa y nada. Pero yo lo vi, yo lo vi. Es una belleza, Estaba descubierto de su tórax, estaba descubierto así. Era una piel así muy bonita, que veía así una cosa preciosa. Y con un sombrerito pequeño tenía. Una sonrisa, unos dientes blancos, bonitos. Ya digo, me dominó el movimiento, pero no me dominó pero son espíritus de naturaleza que cuidan la naturaleza y el mineral. Eso se encuentran ahí. Oiga, pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, señor Miguel, gracias por llamar. Sí existen.
Sí existen, sí, pues es que hay muchos testimonios de estas criaturas extrañas. Muchas gracias por comunicarse y pues sigue escuchando XEU. Gracias por su preferencia. Vamos a ir a la pausa, ¿Conciencia? Sí. Bueno, vamos a la pausa, René, y enseguida regresamos. Y pues seguimos invitando al público a que nos cuenten sus testimonios de chaneques, estas historias que muchas veces pues son vividas por ustedes mismos o por algún familiar o algún amigo o vecino, o tal vez historias que sus abuelitos les contaban. Al 229-2010-101 y vía Facebook en XEU Noticias Veracruz. Escríbanos, con mucho gusto le daré lectura a sus mensajes. XEU 98.1 FM. 10 de la noche con 48 minutos en este viernes 11 de diciembre, viernes de misterio en la noche con mayúsculas. Hablamos el día de hoy de historias de chaneques. ¿Usted sabe por qué le gustan a estos seres místicos y extraños robarse a los niños? Vamos con llamada del público. XEU, muy buenas noches. Buenas noches, Karin. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Aquí escuchando los claxons para la Guadalupe. No me recuerdes eso, por favor, porque te juro. Ay, no, el Papa, ¿qué nos ofreció el Papa? Que lo hiciéramos en casa, ¿a cambio de qué? Ya no me lo recuerdes, porque sí me duele eso. Bueno, cuénteme mejor una historia de chaneque para que no haga coraje. No, me duele, no me da coraje, me duele. Bueno. Oye, Cari, yo trabajo en la secundaria 6, allá en la Reserva 1. Entonces hay un salón grande. ¿Cuál es la Reserva 1? La Reserva 1 es después de Buenavista, hija. Ah, ok. Y antes de Tarimoya. Sí. Ahí. Entonces, hay un salón grande que es para el taller de electrotecnia, antes de electricidad. Y en una ocasión estaba yo comisionada en prefectura y oigo un relajo, pero relajo en ese salón, ¿no? Y digo yo, bueno, ¿y ahora el maestro? Pero eran carcajadas, gritos, y se subían y se bajaban, y se oía que los bancos los golpeaban y todo, ¿no? Y entonces toco y nadie me contesta, pero no se aplaca el relajo, ¿no? Y entonces me veo un maestro ahí parada tocando y me dice, ¿qué haces? Le dije, ¿no escuchó? Oye, sí, qué relajo, ¿verdad? Y vemos que viene el maestro Juanito, que era el maestro de electrotecnia, y dice, ¿y ahora? Le dije, no, maestro, le dije, ¿por qué usted deja a los alumnos solos? Mire qué relajo. Dice, no, dice, si yo no he metido ningún relajo. Pero ya cuando le vi la cara, pues yo también creo que también puse cara, ¿no? Pues sí. Y abre y no había nadie, Cari. Y fuimos 3 los que escuchamos. Y entonces él agarra, cierra, o sea, se sale, cierra y se hace hacia la cooperativa, porque está frente a la cooperativa, ¿no? Y se vuelve a dejar oír el griterío y el relajo, y pero no, es que hubieses escuchado. Y entonces ya empezamos a compartirlo con otros compañeros, y bueno, sí fuimos como 7 los que escuchamos que el relajo que se tenían, y no había nadie, Cari. Entonces alguien dijo, es que son chaneques. ¡Ay, qué miedo! Yo me di la media vuelta, Cari, y caminé en contrario. Y salió por piernas. Pues no, fui así como despacio, pero en contrario. Pero, o sea, yo lo escuché, yo lo oí, y no vi nada. Otro maestro también lo vio, y el maestro del taller también escuchó y vio que no había nadie. Y ya después otros compañeros, en total fuimos como 7, ¿no? O sea, pero dicen por ahí que por boca de 2 o 3 testigos, más de 2 o 3 testigos, ¿no? Eso lo dice mucho René Irán en su grupo de WhatsApp, que tiene que haber varios testigos, si no, no pues cuenta. Habíamos varios, al principio nada más fui yo, y así como que me temblaron las patitas luego, cuando vi que no, y pero sí, o sea, chaneques, son chaneques. ¡Ay, qué miedo! Oiga, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias, ya me imagino ahorita que no hay chicos, han de estar haciendo de las suyas esos chaneques. Ay, Cari, sí. Cálmate, porque vamos a regresar. Ya han de haber tomado posesión de la escuela. Ay, no.
Vamos con bendición primero. Okay. Gracias por comunicarse con nosotros. Gracias, un abrazo, Cari. Igualmente, bonita noche. Dice Julio Campechano, muchas gracias a Laura Vique por llamarnos. Dice Julio Campechano que dice acá por donde está el encierro, ¿dónde está el encierro? Como encierro de burros, ¿o qué? Como si fueras a la central de abastos, hay una laguna, ajá. Es dice, ahí se aparecen los chaneques. Ah, ¿qué tal? Dice, ya te habías tardado en hablar de terror. Recuerden que es un viernes de misterio, un viernes musical y un viernes retro. Y ahí nos las llevamos. Entonces, prácticamente es un viernes al mes. Y, René, ¿qué opinas de esta historia de la señora Laura Vique? Sorprendente como es todo el encuentro que es con esos duendes. A mí sí me hubiera dado mucho miedo. Pues obviamente, ¿no? Digo, la mitología entre comillas mexica, se habla de que estos duendes se conocían como Huilcán Chaneque, que es una expresión en náhuatl que se traduce como los habitantes de lugares peligrosos. O sea que estos se encuentran en ríos, lagos, bosques, animales, selvas. Yo trato de ser una persona un poquito más directa, porque aquí verdades absolutas no debemos de ser tan radicales, de que son guardianes de la naturaleza. Me mantengo un poco al margen sobre eso. Porque aquí la situación es, si ¿No fueran guardianes de la naturaleza, ¿por qué se roban niños? Y está ocurriendo, tengo el caso investigado. Y lo filmé, entrevisté a la señora hace unos años, que le ocurrió a su hija en los años 70, allá en la zona de La Palma, allá por Alvarado. La señora doña Nana, a su hija se la llevaron los chaneques, a su pequeña. Estamos hablando de una niña entre 4, 5, 6 años por ahí. La encontraron entre la maleza, la encontraron con un par de días, la encontraron toda llena de cadillos, tierra, lejos de su casa. Se le llevaron los chaneques, y eso es un caso de ahí, de la zona, del pueblo lo sabe. Y esta pequeña, hay que tomar en consideración un factor, Sí. Por eso, sí, el encuentro puede ser para algunos tenebroso y algunos apasionante, pero ¿qué realmente hay dentro de la fenomenología del encuentro cercano con esas deidades chaneques? Que también puede haber una cierta radiación, puede afectar su sistema. Y eso lo he tenido, ¿por qué? Lo he tenido en consideración por las investigaciones que he llevado en algunos. Me dice, por ejemplo, esta de doña Nana, a la niña la recuperaron. Esa niña posteriormente tuvo ciertos problemas. ¿Qué le pasó? Problemas psicológicos, es el asunto. Es que no quedó bien. Hay ¿Por qué? ¿Qué decía la niña? Bueno, al principio recién la chica, la niña, decía que le daban unos niños, le daban como leche, le daban alimento. Eso fue lo que, pues una niña pequeña no sabe expresarse muy bien, pero sí dice que le daban como leche. Posteriormente tuvo algunos problemas ahí, me contó la señora. Ella no quedó bien. Y eso también le ocurrió a una persona allá por la zona de La Tinaja, que le decían pues con el tilde de la güera, la loca. Eso fue extraviada, porque no nada más, déjame decirte que se roban niños, o tratan de robarse niños, que la mayoría regresan, o los encuentran. Pero los encuentran sacados de sus sitios, e incluso con puertas cerradas. Por eso esto es parafísico, y quiere decir que puede ir más allá de lo físico. Como en el caso que ocurrió aquí también en Santa Fe, un matrimonio, dejan al bebé encerrados, ellos se van durmiendo, un bebé pequeño en un corral
esos corrales que son grandes, precisamente por si se levanta la pequeñita, no se pueda salir. O sea, por eso son altos de madera. Todavía los hay, ¿no? Sí, claro. Fueron a la fiesta del pueblo, la dejaron bien dormidita, pues cuando llegaron, dicen que la encontraron en un rincón de la casa. Imposible, dice, no, es imposible que mi niña, por su propio pie, haya brincado de la cuna. O sea, no. No hay manera, claro que no. Claro que no. De hecho, tan solo levantarse, bajarse, y luego irse hasta un rincón allá, dice que estaba como llena de polvo, obviamente, como si la hubieran arrastrado. Y es en la misma zona, ahí por Santa Fe. Y esto paralelamente con el caso de Doña Nana, allá hacia Alvarado, que también son zonas activas de Chaneque. Aquí tenemos muchas zonas. Estuvo 2 días y hay gente que también los han extraviado después de tener un encuentro con estos seres. Un caso ocurrió y salió en la prensa nacional en los años 70 en la carretera federal La Tinaja. El chofer de nombre Miguel, este caso salió en el periódico La Prensa de Innovaciones, fue publicado, y luego la Policía Federal de Caminos. Este chofer que transportaba láminas de asbesto, hay que considerar algo, que las láminas de asbesto es un producto que es muy difícil que se pueda quemar. Bueno, iba él conduciendo en la carretera federal a la altura de La Tinaja, sí, cuando dice que él ve que se atraviesan unos niños en la carretera. Corriendo, cuando dice que cuando se va acercando, se dio cuenta que no se trataba de niños, sino de duendes, chaneques. Él decide, un tipo muy arriesgado, ¿no? Curioso, yo hubiera hecho todo lo mismo. Le hubiera bajado, él se bajó y fue a ver a estos pequeñitos a donde se metieron. Entonces él siguió por donde se metieron para alcanzar a verlos. Cuando él regresa, las láminas de asbesto estaban en llamas. sí, O sea, esas láminas de asbesto estaban en llamas. Una cosa que al menos desde nuestro punto de vista científico no podemos explicarlo, porque hace falta 1000, 2000 grados de temperatura y eso se lleva su tiempo para poder incendiar unas láminas de asbesto. Esto fue documentado, La Policía Federal de Caminos llegó, salió a nivel nacional en aquella época. Imposible de que ese señor haya incendiado las láminas de asbesto. Su testimonio le dio la vuelta a México. Estuvo aquí la prensa, los federales de Camino tomaron nota, vieron lo que eran las cenizas, las láminas de asbesto, y se encuentra ahí. La zona de La Tinaja también, que es activa en esto. ¿Qué es la zona? Porque muchos decían que es los Tuxtlas, otros dicen que es la cuenca del Papaloapan, pero entonces en sí es donde hay bosque, campo. Sí, nosotros, de hecho, hay un pueblo, se encuentra, hay 2 pueblos, uno está por La Tinaja y otro se encuentra por ahí por Huatusco, que se llaman Chaneques. Sí. Así se llama el pueblo, imagínate. Así se llama el pueblo, pues qué nos dices, ¿no? Esto es en todos, al menos aquí en mi jurisdicción, que es el estado de Veracruz, en cualquier parte del estado de Veracruz, más en la zona media, en el centro, sur, más. Que haya registro de encuentros, sí, se encuentra en esta zona. También en la zona de Córdoba, había una pequeña que se iba a jugar hacia el monte, muy cerca de llegando a Córdoba. Sí. Ya
se sabe muy bien que las abuelitas le dicen, no te vayas muy allá porque te van a llevar los chaneques, los duendes. Así, se lo decía. Entonces esa niña pues entendía. Y pues dice ella, ya me platicó, pues en confianza, pues yo me dedicaba, dice, yo estoy que te dedicas a esto, te voy a contar una historia que yo viví muy de cerca, tan cerca que cuando yo volteaba yo tenía a un ser chiquito, pero con cara de anciano. Ajá. Y me decía, ven, me decía así, me hacía... ¿Te llamaban? Ven. Dice que, la llamaba, pero dice que ella entendía que le iba a dar un dulce. Pero ella decía, no, es que mi mamá me dijo que yo no me fuera con ningún extraño. O sea, ya le había advertido, ¿no? Si no, no se hubiera ido, O sea, suelen llamarlos a estos niños. Suelen llamarlos. Y la cuestión, por eso que te digo que estas entidades tienen un tipo de radiación, y si cuadramos el asunto, porque digo que manejan ciertos poderes radioactivos, ¿cómo se incendiaron las láminas de asbesto? Estos seres pueden provocar tal vez eso, ¿no? ¿Será que también tienen poderes sobrenaturales? Vamos a ir a la pausa. Sí, para mí sí. Sí, y enseguida regresamos. Tengo por acá otro mensaje vía Facebook, así que vamos y enseguida volvemos. Llámenos al 229-2010-101 y cuéntenos sus historias, anécdotas o situaciones que le hayan ocurrido en torno a los chaneques. Desde Veracruz, sintoniza XEU 98.1 FM, XHU, con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, República de México. Ya son las 11 de la noche con 7 minutos y estamos de vuelta aquí en XEU, la U de Veracruz. Hoy viernes 11 de diciembre del 2020. Y hablamos de chaneques. Oigan, qué rapidísimo se me está yendo el programa el día de hoy. Vamos con mensajes. Dice Ricardo Ochoa. Hola, Cari. Dice, pues yo no sé si realmente existan, pero si existen que me pierdan por allá en una playa de Cancún. Bueno, muchas gracias por comunicarte y por escucharnos. Y Charlie Ortega dice, a mi tío le pasó en Felipe Carrillo Puerto, en Chetumal. Mi tía se encontró una estatua de barro y pensó que era una figura prehispánica. La guardó en la cocina y en la noche se escuchaban los trastes y ollas que se caían de la alacena. Al otro día revisaron y todo estaba bien. Sino que fue otro tío a esa casa y le dijo a mi tía que era un chaneque, que se utilizan para cuidar... ya me perdí. Las siembras para proteger de los animales. Se ponen en medio de la milpa o lo que se siembra y cuando se da la cosecha se le tiene que hacer un atole de maíz o una ofrenda de lo cosechado. Pero tiene que ser lo primero que se cosecha para ofrendar a esta figura de barro llamada chaneque. Te cuida de animales y de que se roben la cosecha. Eso pasó en Mérida. Dice, y ya aprovechando el viaje, decía mi abuela, ¿le puedes comentar al señor que está conmigo, a Reiné, que cuando él era adolescente vivió por donde está Telever, unas cuadras abajo de la televisora? Bueno, pues dice que estaba en construcción la antena de esta televisora a la mitad y su mamá lo mandó a cerrar la puerta. Eran como la 1 de la mañana y él vio un ovni, que dice era un platillo volador cromado con unas luces como de besos, entre azul y morado. Dice, las luces que estaban debajo del mismo platillo volador. Dice, y lo vi como se quedó estático encima de la antena de la televisora y de repente se perdió rumbo al mar en fracciones de segundos. René, ¿qué opinas de las anécdotas de Charlie? Interesante eso que está diciendo sobre el cerro, el médano del perro, que hay relatos ahí desde ovnis, desde gente que ha observado a un perro negro grande que de pronto se desvanece
Hay que recordar que ahí tenían al perro feroz del carnicero del Veracruz amurallado, ¿eh? Eso se le puede decir muy bien Cañas, ¿eh? Sí. Ahí estaba ese perro, y que era un perro que le aventaba las obras. Este carnicero de la ciudad le aventaba todo. Imagínate, era un perro obeso. Imagínate, y estaba un perro feroz, y ya estaba teniendo obeso, pero también comía mucha carne. Era ese perro negro. ¿Será lo que siguen viendo por ahí? Yo tengo gente que han visto ese perro, ¿eh? Ahí ¿De han verdad? visto también esas situaciones de luces y de chaneque, pequeños hombrecitos. Tengo un caso por ahí. Pero del médano del perro han observado a ese perro aún, ¿eh? No estoy hablando de hace mucho, ¿no? Estoy hablando de que todavía hay gente que ha observado esto. A mí me lo han platicado, gente que viven por ahí. Estaría bien documentar algo de esto, ¿no? ¿Por qué? Pero a mí me quedó la duda de por qué la antena, porque buscan energía, ¿no? No, es el sitio, no la antena. Es la zona. Todo lo histórico que hubo ahí en el cerro, en el médano del perro que conocemos, todo lo histórico que hubo ahí. Ese médano del perro es famoso por todas las... Sí, ¿Y por qué se llama el médano del perro? ¿Te das cuenta? Sí, claro. Se aparece esa cosa ahí, ese perro, lo que sea, lo han visto. Aparte, déjame decirte que las tropas, estas gringas, los estadounidenses, cuando ven esa aparición del perro, pues que van diciendo, ¿sabes qué? Vámonos para otro lado. O sea, muévete. Desde ahí atacaban a cañonazos el Veracruz amurallado, ¿eh? Ahora sí de globito aventaban sus cañonazos. Desde ahí atacaban. Pero esta es la historia, ¿eh? Esta es la historia. Entonces ellos observaron estas apariciones que decían, bueno, se movieron así, tal cual. Está lleno ahí de esas cuestiones. Y quién sabe qué más ocurrió ahí, en el Veracruz amurallado, ¿eh? Hay que recordar que Veracruz vivió unas cosas terribles, ¿eh? Llegaron piratas, hacían unas verdaderas carnicerías humanas, o sea, unas matanzas, encerraron al pueblo, en la parroquia, metieron a toda la gente. Claro, hay muchísima historia, pero bueno, vamos a regresar a esta parte de los chaneques porque es importante hablar y decir esto, ¿no? Estos duendes que pues existen desde la época prehispánica. Desde la época prehispánica hay representaciones arqueológicas en Yaxchilán, allá por Yucatán, y también ahí se encuentran grabados arqueológicamente unas figuras de duendes. También se encuentran grabadas figuras de duendes en la zona de Tabasco, también se encuentran en la zona de Canadá, tipo duendes, y hay una leyenda ahí de que apareció un duende que dio instrucciones y conocimientos, de que iba más allá de un duende, probablemente algún ser del espacio. Pues es que toda esta fenomenología que viene con los duendes, algunos, por ejemplo, en Inglaterra les llaman la gente buena, que se aparecen en los bosques y que suelen ser amistosos, algunos, pero tienen el principio de que te pueden desaparecer. Yo te voy a decir aquí algo rápidamente que ocurrió. Esto viene del amo Freixedo, la viuda de Salvador Freixedo. Sí. Sacó pues le narraron una historia real. Esto ocurrió en las laderas del Popo hace muchos años, de una persona que iba a buscar guasontles, un tipo de verdura que crece salvaje en aquellos parajes. Cuando tuvo el ayate lleno, se sentó a descansar un poco antes de prender la marcha hacia su casa. Fíjate que de pronto se vio dentro de un campo o un círculo, sin poder salir y rodeado de unas gentes pequeñas
que le ofrecían una especie de pastelillos, que también se le ocurría en esto, que comió con inmenso placer, al tiempo que un profundo sopor lo invadía. Sí. Cuando se despertó, chequen aquí cuando se despertó, pensó que había dormido 1 hora, pero al llegar a su casa no entendía que su mujer, los vecinos, le pidieran tantas explicaciones. Le dijeron, han pasado 2 años desde que saliste en busca de guasontles, le dijo su esposa. Curiosamente, cuando abrió su tilba, los guasontles estaban aún frescos, como cogidos aquella mañana. Imagínate, 2 años pasaron. Y esto viene, pues, de relatos que le platicó una nativa de esta zona, de las laderas del Popo, que a la vez le platicó una persona que vivió ahí, en estas laderas del Popocatépetl, que también es una zona llena de enigmas, sobre todo con la cuestión del fenómeno OVNI. Es que ese missing time, ese tiempo perdido, que también tiene correlación con el fenómeno OVNI, como tenemos aquí en Lomas de los Carbonas y en otro pueblo cercano también que pudimos investigar, en donde le llaman las cuevas de los chaneques. Sí. Vimos ahí en las cuevas de los chaneques y nos dicen que también observaron un objeto esférico. Tenían una pequeña fiesta ahí en el pueblo, era una familia que estaban haciendo su fiesta de cumpleaños una noche, cuando vieron que en la cueva de los duendes bajó una luz que para mí era una nave. Vieron cómo se bajaron unos seres luminosos, te lo describen. Yo estuve rodeado como de 15 personas que decían lo mismo. Sí, eran así, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eran? Así. ¿Y qué traían? Traían una especie como linterna, dice que alumbraban. Y eran también como de luz estos seres, flotando abajo del platillo. Y estaban en la cueva de los duendes. Entrevisté a un matrimonio, unos par de ancianos que viven ahí en las laderas de la cueva de los duendes. Estamos hablando de la zona centro de aquí de Veracruz. Sí, ¿y qué pasó? ¿Qué te Y dijeron? me decían dicen que ellos, dicen que cantan, son unos seres muy bonitos, cantan, parecen flotar entre los árboles, que los describen así, muy ligeritos, dice, pero parece que cantan, sí, los escuchamos cantar. O sea, eso es cuando están en armonía. Aguas que tú te quieras meter en su sitio. Sí, claro, hay que pedirles permiso, ¿no? Como nos decían. Hay que recordar que, pues, estos chaneques precisamente por esto viven en lugares apartados, ¿no? Pues no les gusta tanto la presencia humana, pero sí llama mucho la atención esto de que, pues, busquen convivir y jugar con los niños, o llevarse a los niños. ¿Para qué se llevan a los niños? Exactamente. Pero todo tiene un efecto y causa y un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué pequeños? ¿Y qué nexo tiene con el fenómeno OVNI? Porque donde hay pirámides hay chaneques, y donde hay chaneques hay ovnis. Y esto lo tengo documentado, Nadie me lo platica, lo tengo documentado. He entrevistado a muchísima gente en pueblos. Y por ejemplo, aquí en Zempoala, en las pirámides de Zempoala, llegué con cámara. Y me dijeron, no puedes pasar con cámara. Bueno, es que vengo aquí de la televisora tal, y ahí en mi sección. Y me dice, no, pero te puedo narrar algo que ocurrió aquí. Me dijeron los policías, ya así como diciendo, pues te vamos a decir algo que nos ocurrió aquí sobre unos seres, los chaneques. Mira, nosotros hemos observado varias ocasiones, no nos graves, te lo decimos a ti nada más, pero no nos graves. Nos contaron que ven entre las pirámides ahí en Zempoala, ven en la madrugada pasar a estos pequeños seres, chaneques. Sí. Nos ven cruzar. Y te estoy diciendo de
pues gente que está vigilándola ahí del sitio, ¿no? O sea, que están entre las pirámides, se cruzan ahí. Total que esto no hay que mantenerse muy cerca de estos seres porque pueden afectarte, como le ocurrió a esta pequeña muy cerca de Córdoba, que decía que cuando ella estaba jugando veía a este pequeño anciano que ya estaba detrás de ella, pero con el tiempo, no fue una vez, fue muchas veces, que prácticamente ella ya era como un amigo, dice, ya estaba mi amigo. Para mí era un amigo, dice, tenía cara de anciano, pero era chiquito, pero no le tenía temor yo. Solo que siempre me quería que yo fuera con él. Ese es un arquetipo, Algunos que te invitan a que vayas, ya dependiendo de la edad. Otros te pueden rodear, y ya ves lo que le pasó a este señor, chofer de un tráiler en la zona de La Tinaja. Sí. No, nomás porque se topó con ellos, cruzaron en el camino y por ir a checar, a ver, a perseguirlos prácticamente, y regresa y estaba en llamas. Tienen un factor que pueden ir más allá, o sea, pueden hacerte enrarecer el ambiente, te pueden llevar a un sitio a otro, desaparecerte no sé dónde tú vayas, y te pueden aparecer en otro sitio, como ocurrió ahí en Chavarrillo, Veracruz, una persona que era cazador de liebres y todo, salía a la montaña, y de pronto 6, 7 de la mañana que salía, dice que una vez llegó hasta las 8 de la noche. Esa es gente que no gana nada con mentirte, O sea, ellos ni tan siquiera quieren salir en los medios. Claro, ¿por qué mentirían? Y yo creo que muchas personas que viven en zonas rurales tienen infinidad de experiencias y de testimonios con los chaneques. O sea, si aquí en la ciudad se ven, en las zonas rurales, en las comunidades, en los pueblitos apartados, o sea, todavía hay muchos testimonios. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Son ahora las 11 de la noche con 22 minutos, aquí en XEU, la U de Veracruz. Son ya las 11 de la noche con 25 minutos y estamos de vuelta aquí en XEU, la U de Veracruz. Hoy viernes 11 de diciembre, en este viernes de misterio, hemos hablado de los chaneques, estos míticos seres que se ríen como niños, que les gusta trenzarle la crin a los caballos, esconden las cosas en las casas, que hacen travesuras para asustar, que pues disfrutan de jugar con las ollas, con los trastes en la cocina, y que pues son seres pequeños que pues son los traviesos chaneques, parte de la mitología de nuestro país desde tiempos prehispánicos, y pues que hasta hoy hay muchísimas personas que aseguran estos duendes son reales, estos chaneques, que en náhuatl significa su palabra, esta palabra, los habitantes de los lugares peligrosos. Así que pues ya nos vamos prácticamente, René. Algo que hacemos una síntesis pequeña. Claro, ¿no? Que sí, y conclusiones. Los duendes son considerados algunos malignos. Tenga usted mucho, no se acerque mucho a estas entidades. Existen testimonios de personas que sostienen haber visto duendes reales en sus alcobas. Se dice que eligen vivir en zonas oscuras de las habitaciones, como debajo de la cama o en los roperos, más en los pueblos. Adoran molestar a las personas cuando duermen, provocando pesadillas y mucho miedo, sobre todo a los niños más chiquitos. Hay una persona que tuvo él dijo, ¿sabes qué? Que yo dejo las llaves en un sitio y aparece en otro lado. Dejo
así dice que él dejaba ciertas cosas en un sitio que aparecían en otro lado y vivía solo, ¿ok? Y me dice, ¿sabes qué fue que hice? Porque yo empecé a investigar toda esta cosa. Empecé a poner harina en el piso en la noche, harina, por si algo había ahí, algo tenía que dejar la huella. Para que quedara el testimonio. Exacto. Fíjate qué buena idea, ¿eh? Sí. Y así es que si usted también sucede eso en su casa, ponga harina en el piso, una buena capa fina de harina, y cheque usted al otro día. Obviamente no tenga usted un gato por ahí, se va a ver la diferencia. Él encontró pequeños piececillos, pero otros chaneques, por ejemplo que las huellas que encontraron allá hacia la zona de Las Palmas, hacia Alvarado, caso de Doña Nana, dicen que encontraron como los pies al revés. Chécate esto, como los pies al revés. Dice, no, es que un pie era hacia acá y otro hacia atrás. O sea que como una deformidad. ¿Ves? Y ahí está la gente, porque yo sé que la XEU llega a pueblos. Sí. Y llega tanto a pueblos que por eso he tenido yo testimonios. He ido allá. Tenían huellas de que parece que tienen los pies al revés. No sé si los tengan al revés, pero eso es lo que describían, ¿no? Nosotros encontramos una que así como hacia adelante y otro para atrás. O sea, se encontraron huellas. Entonces, también encontramos otros duendes, por ejemplo, el Pereré, un duende de Brasil. O sea, los tenemos en todos lados y también pequeños, usan un gorro, los han visto con gorros rojos que le ayuda a aparecer y desaparecer transformándose en remolino de viento. Fuma pipa, tiene una sola pierna y las palmas de las manos agujereadas debido a las hibridaciones culturales brasileras y de la cultura africana. Pero fíjate cómo encontramos esta morfología de seres pequeños en diferentes partes. Tenemos también el duende de Girona. Este fue visto en el año de 1989 en Girona, en Cataluña, España. Lo describen como una criatura muy pequeña que apenas supera los 10 centímetros de altura. El duende de Chulayaki, ese duende considerado maligno, su cuerpo es deforme, una vez más, y captura a sus víctimas para llevarlas con él al inframundo. Esta leyenda crece sustentada en el hecho de que muchos jóvenes de localidades cercanas a la selva, donde vive el duende maligno y muy veloz, han simplemente se han desaparecido. Se dice que hay un hombre que fue un hombre el cual la naturaleza castigó para subir al diablo. Bueno, eso es más mitología, pero puede ser, es muy probable que haya ahí un nexo con estas cuestiones malignas. Hay que recordar que hay un gran investigador de todas estas cosas, todos estos fenómenos de duendes, poltergeist. Una vez le preguntaron a él, ¿usted se considera ufólogo? Y él dijo, yo no soy ufólogo, yo soy demonólogo. O sea, ahí entender algunas cosas, ¿no? Claro que sí. René, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este día y pues ya nos vamos. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Estamos como René Irán con H&M, Los Misterios de Irán, también en la página. Y pueden encontrarme ahí también en canal igual, René Irán con H&M.